Por eso es que he llegado.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Como les había dicho, ya con esto comenzamos la segunda fase del proyecto, que consiste en la inserción del proyecto en un lote que está dado, que ya a continuación les mostraré, y empezar a desarrollar el proyecto multifamiliar. Eso quiere decir ya comenzar a utilizar esos módulos que desarrollamos en la primera etapa del proyecto como apartamentos, unidades que van a ser parte de un conjunto, hacerlo como un edificio de varias plantas. En este momento pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Listo. Como están viendo, el lote está ubicado en la intersección entre la Caracas y la 45 en la ciudad de Bogotá. En este momento, digamos, ese lote es un parqueadero y un lavadero de autos. Entonces, es un lote que se está desperdiciando su potencial urbano en una intersección tan importante en la ciudad. Y la idea es plantear cómo podría ser un desarrollo de un multifamiliar en ese lugar. Digamos, las primeras tareas que tienen que comenzar a desarrollar antes de proponer cómo se van a insertar en el lote es hacer un análisis morfológico de esta zona. No sé si recuerdan las imágenes que veíamos en la presentación del día de ayer, que mostraba cómo eran los esquemas de ocupación eh, en los distintos modelos de ciudad. ¿Alguien recuerda eso? ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, bueno, entonces entiendo que no recuerdan lo que les estoy hablando. Entonces les voy a mostrar nuevamente a qué me refiero. Me refiero a esos esquemas que son de llenos y vacíos, digamos, donde todo lo que es construido, lo que es edificación, se representa como objetos negros con un anchurado sólido, y lo que serían los espacios abiertos, es decir, la calle, los andenes, plazas, etcétera, digamos, todo lo que no sean edificaciones, se deja en blanco. Digamos, ¿para qué se hace eso? Para identificar cuáles son digamos, como el entramado urbano o ese tejido urbano, cuáles son las relaciones. Por ejemplo, acá uno identifica claramente cuáles son, digamos, las vías y que aquí se conforma una plaza. ¿Pueden ver mi mouse? Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, cómo se conforman plazas, que pues ya uno, digamos, sin saber exactamente cómo es este lugar, uno ya puede intuir que aquí seguramente esto tiene un carácter público y que esta edificación, que como les mencionaba, pues seguramente es una iglesia, eh, pues tiene unas condiciones morfológicas diferentes a lo que serían estas manzanas llenas, que sí es como el entramado normal de la ciudad. Esto, digamos, por su forma, por su ubicación, uno identifica que es un edificio más importante que el resto. ¿Sí? Como les decía, pues había un desarrollo, digamos, desde mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX, hubo como un desarrollo o varias exploraciones en cuanto al manejo de esa morfología urbana, que en algunos casos incluían, digamos, solo dar un perímetro a lo que uno podría entender como una manzana, sin que sea realmente una manzana.
porque no está completamente llena, pero que sí trataban de dar como algún frente urbano, que era algo, digamos, similar a esto que les mostraba acá, que se hace de casas individuales ocupando un lote. Y como les decía, pues ya cuando el déficit de vivienda comienza a ser importante porque la población a nivel mundial comienza a crecer a unas tasas aceleradas, pues ya esta solución de, de solo casas comienza a ser insuficiente para albergar a toda la gente. Entonces hay que empezar a crecer en altura y para no llenar la, la ciudad, como veíamos en el caso de Haussmann, que era llenar absolutamente todo, digamos, dejar solo los mínimos patios de ventilación e iluminación, que muchas veces resultaban en una calidad mala al interior de las viviendas. Pues lo que se propone es empezar a utilizar el interior de las manzanas con un carácter como público comunal. Sí, entonces la primera parte que ustedes deberían hacer es tomar digamos, el plano del sector colindante al lote del proyecto y comenzar a llenar, digamos, todo eso, todo lo que se ha construido y dejar vacío, digamos, lo que serían los patios y pues obviamente las plazas y las calles. Entonces eso nos va a permitir tomar cierta información. Y si uno lo ve aquí por encima, sin que sea el plano, sino desde la vista satelital, pues uno identifica que, por ejemplo, todas estas manzanas son supremamente compactas. Entonces, le indica a uno que comienza a haber un cierto déficit de espacios públicos. Lo único que nos queda de público es este pequeño parque de Bolsillo sobre la 45 y los andenes. Básicamente, eso es como lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto Profe, de estamos viendo Santiago. la presentación. Ah, perdón. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, por ejemplo, si uno identifica las manzanas aledañas, pues ve que lo único que hay son como unos pequeños patios de iluminación y ventilación que la gente también ha ido llenando y ha ido colonizando. Entonces, seguramente, por ejemplo, tomamos esta casa, llenaron todo el patio. Entonces, seguramente la iluminación y la ventilación de esta casa es muy deficiente y solo les estará funcionando en este momento la fachada principal. Y el resto debe estar bastante oscuro y, y ventilado de una forma inadecuada. ¿Sí? Ese es el problema, digamos, cuando las manzanas se hacen así previo a previo, porque es muy difícil tener un control de lo que pasa puertas hacia adentro. ¿Sí? Digamos, depende un poco más como de lo que quiera hacer el propietario. Y pues eso, lo que les digo, puede resultar en una mala calidad de los espacios al interior de las viviendas o de las edificaciones. En términos de ciudad, digamos que hay un beneficio y es que se conforma lo que se llama el paramento urbano, que es el muro que conforman todas las fachadas de las diferentes edificaciones y es continuo. Entonces es como una fachada hacia la ciudad, es lo que realmente compone la imagen de las ciudades. ¿Sí? Y como les decía, en términos de espacio público, pues hay escasos espacios que puedan ser aprovechados. Acá, digamos, tenemos en parques de bolsillo, se llaman así, porque son muy pequeños, no se alcanzan a considerar como parques de verdad. Y los andenes, que en Bogotá, bueno, en general en Colombia, los andenes tienen una particularidad y es que hasta hace poco digamos, eran de diseño como libre y cada lote tenía que desarrollarlo. Es decir, cuando yo construía mi casa tenía que armar, digamos, el andén. ¿Sí? Eso ha generado una pésima calidad de los andenes en la ciudad y más o menos desde el año 98, si no estoy mal, se desarrolló una cartilla de espacio público que es la que también acomoda hacer el diseño de los andenes, de las plazas, de los parques. Y cuáles son los mobiliarios urbanos que deben implementarse en la ciudad, digamos, para tratar de estandarizar eh,
el espacio público. Digamos que ahora ya todos los proyectos nuevos deben cumplir con eso, y eso, digamos, eso lo demuestra uno ante la curaduría con unos planos específicos para eso. Digamos, en este proyecto, pues no creo que el tiempo nos dé para llegar a ese tipo de detalle, pero es bueno que vayan conociendo ese tipo de cosas. Como les decía, pues ahí empezamos a identificar que hay un déficit de espacios públicos. Y, digamos, esto se podría resumir en la ciudad de dos maneras. Uno, diciendo, bueno, la ciudad debería adquirir predios y dejarlos libres para hacer parques, digamos, como cosa que sucede acá. O los proyectos mismos pueden decidir abrirse hacia la ciudad, como es el caso de este edificio. Como ven, esta plazoleta circular aquí tiene una vocación pública, pero realmente esto es un área privada, esto hace parte de este edificio. ¿Sí? Entonces, digamos, algo de ese estilo podría comenzar a pensarse que podría suceder acá. Entonces, cuando hagan ese análisis que les digo morfológico de los llenos y los vacíos, eh, por ejemplo, encontrar este tipo de cosas les puede empezar a sugerir lo que podrían proponer para el proyecto. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, profe. Listo. Yo sí, profe. Sí. Digamos que lo que dijiste ahorita de tomar el sector donde vivimos es como ejercicio, o a partir de nuestros sectores es como donde vamos a instalar nuestro multifamiliar. No. Como les digo, el lote para desarrollar en el proyecto es este lote específicamente. Este lote que está en la intersección entre la calle 45 y la Caracas, costado noroccidental. Ok, profe. Vale, ¿Sí? gracias. Tal vez cuando en algún momento les mencioné algo del sector, no, lo que me refería es como los modos de vida, digamos, lo que ustedes hacen y cómo desarrollan sus actividades diariamente, pero no, con respecto a lo que va a ser el proyecto y lo que tienen que analizar es este sector específicamente. Sí, Vale, profe, listo. listo. Hay otro análisis, digamos, posterior al análisis de los llenos y los vacíos, que se los voy a tratar de mostrar acá. Estoy mostrando lo mismo. Acá está viendo una presentación, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, como les decía, este sería ese primer análisis, el de llenos y vacíos, que es blanco y negro, básicamente. Y después, digamos, pueden hacer un análisis de la estructura ecológica, se llama eso, que digamos es, por ejemplo, acá se ve resaltado en verde, toda la arborización, que si nos vamos a el caso de nuestro lote, digamos, obviamente, pues este eje arborizado de la 45, pues empezaría a ser importante. Y también, digamos, todos los árboles que comienzan a aparecer en la Caracas. ¿Cuál es la idea de hacer un análisis de la estructura ecológica? Pues la idea es que en la estructura general de las ciudades, lo ideal es que todas las áreas verdes se conecten, porque sirven como corredores para, para la vida silvestre, para la fauna sobre todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Bogotá tiene una estructura ecológica que parte desde los cerros. Digamos, el elemento más importante desde el punto de vista ecológico para la ciudad son los cerros.
y la arborización de los cerros. Voy a tratar de cambiar aquí este mapa. Aquí. Entonces aquí sea más claro de ver. Como vemos, está toda la parte de los cerros y de los páramos, que, pues como saben, son los colectores de agua, los colectores de agua, y desde los cerros, pues empiezan a bajar todas las quebradas. Y en algunos casos, pues, unos ríos que son muy pequeños, pero que ya después van a alimentar cuerpos de agua más importantes. En el desarrollo de la ciudad, digamos, especialmente durante el siglo XX, esa estructura ecológica no se tuvo en cuenta, trató como de negarse mucho de eso, y se canalizaron muchísimos de los cuerpos de agua que bajaban. Entonces eso ha degradado, digamos, la calidad ecológica de la ciudad, y la idea es ir revirtiendo eso. Ustedes se ponen a imaginar, pues los procesos de transformación de una ciudad son supremamente largos. Entonces lo que se va sumando con cada proyecto, pues es un aporte importante. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como arquitectos a la hora de proponer proyectos, es ser conscientes de todas estas superestructuras que superan lo que podría ser un proyecto, porque uno podría pensar, pues simplemente vamos a desarrollar aquí en nuestro lote un edificio y ese es el fin del asunto. Pues no, porque tienen que ser conscientes de cuál es ese contexto, digamos, inmediato, que es el del sector que les decía de la morfología, y otro que es mucho más grande, que es la estructura ecológica. Si ven, por ejemplo, acá, se ha tratado de empezar a unir esas estructuras. Por ejemplo, con el canal del río Arzobispo y con el Parkway. ¿Sí? Y se trata de conectar, digamos, con el Parque Nacional, que ya ese sí está conectado directamente a los cerros orientales. Y la idea es que eso se conecte después con la Universidad Nacional, que es otro gran bosque, que a su vez ya después se conecta con el complejo de parques del Simón Bolívar, y que en teoría debería conectarse después con el sistema de humedales que está al oriente, que nos va a desembocar en el río Bogotá y en el resto de la sabana. ¿Sí? ¿Sí es claro cómo funciona el sistema ecológico? Sí, señor profe. Entonces, pues cuando uno dice, bueno, es importante incluir, digamos, esa arborización en los proyectos, pues más que un tema estético, es un tema ecológico, es real, ¿sí? Es decir, ponemos un árbol y es porque nos produce oxígeno, que también, pero sobre todo es para ir tejiendo esos corredores esos corredores verdes que hay en la ciudad, y que lamentablemente en Bogotá son bastante insuficientes. O sea, eso hay que mejorarlo muchísimo en la ciudad. Entonces, eso seguramente va a ser parte importante del proyecto. Y bueno, eso ya lo iremos viendo con el desarrollo. Entonces, como ven, ya hay como dos elementos. Uno, esa estructura ecológica, y otra, esa estructura urbana. Por otro lado, digamos, hay que analizar los usos que tenemos aquí cercanos, porque los proyectos deben también o deberían también responder como unas ciertas condiciones que están presentes en los lotes. Entonces, es decir, no es lo mismo, digamos, si yo desarrollo un lote en esa intersección, que si lo desarrollo, no sé, en San Andresito. Pues en San Andresito claramente la vocación va a ser netamente comercial. Mientras que aquí hay una mezcla de usos. Entonces, digamos, hay unas instituciones educativas cercanas a esta área. Esta área tiene parte de esa vocación. Y hay unas áreas, digamos, comerciales, hay unas actividades comerciales sobre la Caracas, también algunas sobre la 45, las que son sobre la 45, digamos que son una escala un poco menor,
una actividad un poco menos intensa en ese sentido. Y hay un tejido residencial. ¿Sí? Entonces podría pensar uno que algo de eso también podría comenzar a aparecer en el proyecto. Digamos, residencial pues claramente va a ser porque es el tema del taller, pero seguramente algunos usos comerciales, posiblemente institucionales, podrían complementar el proyecto. Hay otro tipo de análisis que, digamos, ya no se hace o no se haría tanto en planos, sino que depende ya más de lo que percibimos a nivel de los peatones. ¿Sí? Digamos, la calle que sí experimenta todo el mundo y no la que está en la mente de los arquitectos, que suele ser más en planos, pero que nadie realmente experimenta nunca. La ciudad que nosotros realmente experimentamos es esta. Están viendo Street View, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, digamos, como pueden ver, ya uno se empieza a hacer la imagen de qué es la ciudad que se nos presenta en este lugar y digamos, qué tan heterogénea puede ser, digamos, aquí, tanto en el sentido de la estética de este lugar, como son los edificios, sus diferentes lenguajes. Las alturas, digamos, las alturas son un componente muy importante y también por norma es un componente muy importante. Bueno, este es el lote que se va a trabajar. Entonces, como vemos, nuestro lote está rodeado por unas casas con un cierto interés patrimonial. Entonces, son bienes de interés cultural por sus características arquitectónicas. Estas son unas casas que se desarrollaron desde los 30 más o menos hasta el año 45 en un estilo que se llamó victoriano o neotudor, ¿sí? Que aquí no se llamaba estilo inglés, sencillamente. ¿Qué significó, digamos, como el primer cambio respecto a la ciudad colonial que se tenía antes? Y un poco la ciudad que se llamó en el periodo republicano, que fue como una transición entre esa ciudad colonial y esta ciudad que ya se consideraba en ese momento como moderna, con uso de materiales que para este momento se consideraban modernos, como el ladrillo. ¿Sí? Porque recuerden que antes la gran mayoría de las edificaciones en Colombia eran de tapias y de adobe. Eran básicamente construcciones en tierra. Mientras que la producción de estos ladrillos pues ya requerían una industria y unos hornos. ¿Sí? Entonces, bueno, este, digamos, es nuestro contexto. Y como ven, hay unas ciertas anomalías, podría decirse, que son, por ejemplo, estas torres que empiezan a aparecer en ese contexto de edificaciones de solo 2 plantas, o 3 plantas, digamos, si contamos el altillo, por ejemplo, de esa casa. Aquí tenemos un ejemplo de algo que podría comenzar a pasar en el proyecto. Pues digamos, aquí está sin resolver o resuelto de una manera muy simple, digamos, prácticamente que solo cumpliendo con la norma, y es la relación que existe entre esa edificación, que no sé por qué me parece como censurada, respecto a este bien de interés cultural. Pues aquí simplemente dejaron el aislamiento que debían darle para tener su fachada y basta, pero realmente no hay una relación, entre esta torre y esta edificación. Entonces, eso sería algo que no quisiéramos tener. ¿Sí? Quisiéramos que se articulara mucho mejor. Que si nos vamos tal vez por acá, vamos a encontrar una mejor articulación. No, nos pasa exactamente lo mismo. Vemos que aquí tal vez es un poco menos grave, porque trata como de responderse el antejardín con el antejardín del vecino y crear ahí como esa relación. Sin embargo, digamos, no es el mejor ejemplo de cómo articularse con un vecino
que sea un bien de interés cultural. Nosotros, digamos, aquí vamos a tener toda nuestra medianera colindando con esos bienes de interés cultural. Ten en cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos un teatro, que es el Teatro de Tiramo, que pues es, digamos, no solo es bien de interés cultural por su arquitectura, sino por su actividad. ¿Sí? Entonces, seguramente esto también va a impactar en algo la respuesta del proyecto. ¿Hasta el momento tienen preguntas? Por mi parte, no, profe. Bueno. Y como les decía, pues hay una, se está desaprovechando una oportunidad a nivel urbano al no haber desarrollado este lote. Porque está en una intersección que es muy importante. Estas dos vías son muy importantes en la ciudad. La Caracas, bueno, todos sabemos, de hecho va a ser el lugar del futuro metro de Bogotá. Entonces, pues va a ser una arteria más importante de lo que ya es, que es una de las vías principales de la ciudad. Y la 45, que nos está haciendo una conexión, como les decía, entre los cerros y digamos, la 30, la Universidad Nacional. ¿Cuál es la respuesta que puede comenzar a pensar uno que pasa en un lugar así, en una intersección con esas singularidades? Pues que esa esquina pues seguramente va a tener que tener una respuesta desde el punto de vista arquitectónico interesante. Pues tengo una imagen para mostrarles. Si encuentro, otra imagen. Voy a tener que buscar. Un segundo. Listo, tal vez recuerden esto de la primera presentación, los proyectos de Aldo Rossi en Berlín, donde él, digamos, hacía un rescate de lo que era ese lenguaje tradicional de las ciudades, donde las esquinas eran lugares muy importantes. Entonces hay proyectos donde le ponen, digamos, elementos como estas torres, estas pequeñas torres, como para marcar que, que precisamente las esquinas son una singularidad que hay que resaltar en las ciudades y deben responder, digamos, la arquitectura debe responder a esa tensión que surge en esos lugares. Pues aquí, por ejemplo, claramente por la forma, eh, pues se nos está marcando precisamente la jerarquía que tiene esa esquina. Una imagen que es clave en esto. Que pueden ser, digamos, torres o elementos que nos indiquen que hay un giro, que hay el giro de esa esquina. Por ejemplo, miren acá, esta, digamos, como super columna que le aparece en la esquina de este edificio, pues es precisamente marcando que esa esquina es el lugar de giro de toda esa manzana, ¿sí? Que ahí está precisamente la intersección
de dos vías importantes. ¿Sí es claro eso? Sí, señor profe. Listo. Y como les mencionaba, pues no solo es importante, digamos, por la tensión que se resuelve al haber un cambio de dirección y porque se juntan, digamos, los tránsitos de, de dos, de dos direcciones, digámoslo así, importantes, sino que además es tal vez el mejor lugar para ubicar un comercio, una actividad que va a llamar como la atención, porque es el sitio más visible. La respuesta en esa esquina pues va a ser importante. Listo. Lo otro que ya podríamos comenzar a ver es cuál es la norma que rige específicamente para nuestro lote. Entonces, como ustedes sabrán, pues la norma nos va a determinar qué tanto podemos ocupar, qué tanto podemos construir de nuestro lote, que digamos así el lote vaya hasta donde en este momento existe esa reja. Pues en verdad, cuando uno desarrolla el proyecto, pues hay unas áreas que uno no puede utilizar, bueno, no puede construir, digamos, sí puede utilizar, pero no puede construir. ¿Sí? Entonces, digamos, esto no es que lo tengan que hacer, pues ya lo tengo y voy a subir el documento con el resumen de la norma que aplica para este lote, pero les voy a mostrar el proceso que uno hace, digamos, como para empezar a aproximarse a saber qué es la norma que rige para cada lote. Digamos, en el ejercicio profesional, lo que uno hace es ir directamente a la curaduría, solicita la norma específica para el lote que le interesa desarrollar. Y esto también se complementa con una manzana catastral, que es un documento que se obtiene en planeación distrital. Pues digamos, para este ejercicio no tienen que hacer nada de esto, pero nuevamente pues para que sepan cómo funciona esto. Entonces, el primer lugar donde uno puede obtener esa información es una página que se llama Sinupot. Están viendo mi navegador en este momento, ¿verdad? Sí, profe. Listo, entonces ustedes pueden ingresar a esa página de Sinupot, que es donde está, digamos, resumida como la información del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y se nos presenta así, digamos, como cualquier sitio de imágenes satelitales o de mapas. ¿Sí? Obviamente, pues esto tiene una información adicional que es la que nos interesa. Entonces, digamos, venimos aquí a nuestro lote, es el que nos interesa, vamos a la herramienta seleccionar, comencemos a seleccionar pues nuestro lote y ahí pues debería ya empezar a arrojarnos una cierta información. En este momento, digamos, como hay un plan de ordenamiento territorial nuevo que está en proceso, pues esta información, digamos que pues la podemos seguir utilizando, digamos que es vigente hasta que no se apruebe el nuevo POT, pero digamos esta plataforma sí está todavía como en ciertos cambios. Entonces uno tiene que ir al Sinopod anterior, que pues como ven aquí no sale el botón para eso, y de ahí uno sí puede descargar el resumen de la norma que nos aplica. Entonces, pues ven, esta vaina, digamos, es similar, solo que de una calidad un poco más baja, pero para efectos prácticos nos sirve lo mismo. Entonces, lo mismo, vamos a seleccionar nuestro predio, que es este, y, y debemos darle cuál es nuestra norma. Entonces, aquí nos dice, bueno, norma, POT 190, que es el vigente, y la plataforma Sinopod nos va a arrojar ahí como un resumen, que es el que, como les digo, voy a subir a la plataforma del aula virtual. Entonces aquí debe estar este reporte.
cargando y nos indica, digamos, cuáles son bienes de interés cultural, que como les decía son básicamente nuestros vecinos, menos este que es una casa rosada, que ese sí no entra dentro de bienes de interés cultural. Pero digamos el teatro de Tiramú sí nos entra en esa categoría. Y ya después se nos despliegan unas tablas que nos indican unos requerimientos dependiendo del uso, por ejemplo, en cuanto a parqueos, cuántos parqueos debemos tener privados, cuántos de visitantes, y la edificabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a tener un uso de vivienda multifamiliar, que es el que vamos a tener, pues nos exigen un parqueo privado por vivienda y un parqueo de visitantes cada 4 viviendas. Entonces, si tenemos 8 viviendas, vamos a tener 8 parqueos para esas 8 viviendas y 2 parqueos de visitantes. ¿Sí es claro eso? ¿O no es claro eso? No, profe, la verdad a mí no me quedó claro esa parte. ¿Qué parte? ¿La de los parqueos? ¿O en general? Toda esta parte del Sinupot. Del Sinuput, es que no sé, por momentos como que se me entrecorta el audio y no he entendido bien esta parte del Sinuput. Ok, entonces repito. El Sinupot es una página del distrito donde uno puede consultar cuál es la norma específica para cada lote. Que si la ven, esta página funciona de una forma similar, digamos, a Google Maps. ¿Sí? Nos despliega aquí el mapa de la ciudad y una vista satelital. En este caso están superpuestas. Pero, digamos, a diferencia de lo que sería Google Maps, esta página tiene muchísima más información que es específica de las normas que rigen en la ciudad. Entonces es lo que debemos consultar al principio para saber qué cosas se pueden hacer en los lotes. Porque uno no puede hacer cualquier cosa en cualquier lote. Los usos están delimitados. La edificabilidad, que es qué tanto puede construir uno de un lote, eso también está determinado por la norma. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la que aplica para nuestro caso específico. Entonces, en esta plataforma, como les decía, uno puede consultar el lote que le interesa a uno. En este caso, nuestro lote del proyecto es este, en la esquina de la 45 con Caracas. ¿Es claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, uno se va a la herramienta seleccionar, que es esta de aquí, selección. Le da clic sobre el lote que nos interesa y nos despliega aquí una serie de, digamos, de pestañas que nos va a dar información diferente. Entonces nos sale, digamos, licencias, documentos de licencias, que son seguramente las licencias que estén vigentes en ese momento para ese lote. Estos no nos interesan. Estratificación tampoco nos interesa. Digamos, hay información que en este momento para nosotros no va a ser importante de esto. La que sí va a ser importante para nosotros es esta que dice norma, que es saber qué norma es la que va a aplicar sobre nuestro lote, que ya nos empieza a dar unos requerimientos. Entonces, si damos clic en norma, nos va a dar un reporte que se nos está desplegando acá. Entonces, aquí lo primero que nos dice es, digamos, cuál es el tratamiento de ese sector. Bueno, pues la dirección del lote. Dice que es un sector de interés cultural y que, digamos, es una zona especial de servicios. Eso nos indica que hay servicios especiales que seguramente son culturales y educativos que en otras zonas de la ciudad no se pueden dar. Pero aquí está permitido. ¿Sí? Y también nos permite tener comercio y servicios. Hay zonas donde eso no se permite. ¿Sí? Hay zonas, digamos, que son netamente residenciales.
o tienen un uso de comercio y servicios restringido. En este caso, no. En este caso, digamos que tendríamos como libertad de desarrollar esos usos de servicios que se entienden como servicios profesionales, o sea, oficinas, y comercio, que sí, pues ya son tiendas, supermercados, etc. Y pues también nos permite el uso de vivienda. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, aquí más abajo nos dice, nos sale una tabla con los usos permitidos y unos requerimientos especiales dependiendo del uso que le vayamos a dar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a poner una parte de servicios especiales, que es de servicios empresariales, o sea, oficinas, y aquí nos describe, digamos, cuáles son esos tipos de usos ya más específicos, cuáles son los requerimientos en términos de parqueos, de los parqueaderos que uno pone en los edificios, digamos, en esta ciudad, eh, no es porque uno quiera tenerlos, sino porque la norma se lo exige. Si uno no cumple con ese número de parqueos que le exige la norma, uno debe indemnizar a la ciudad y pagar. ¿Sí? Entonces, pues, lo ideal siempre es poder cumplir con ese número de parqueos en los proyectos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos servicios financieros, aquí sale como sucursales de bancos. Por ejemplo, si tuviéramos una sucursal de banco en el primer nivel, pues dependiendo del área de esa sucursal de banco, vamos a tener un requerimiento de parqueos. Entonces, un parqueo cada 40 metros cuadrados y un parqueo de visitantes cada 50 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que tuviéramos una sucursal de banco de 80 metros cuadrados, pues necesitaríamos 2 privados y, eh, y 2 de visitantes, porque esto nos toca cerrarlo en números enteros. ¿Sí? Porque nos daría que sería como 1.7 tal vez de visitantes, entonces nos toca redondearlo a 2. ¿Ese procedimiento es claro? Sí, profe. Por mi Listo, parte, sí. listo, perfecto. Entonces, así, todos esos usos los podemos encontrar en estas tablas. Estas tablas nos dicen cuáles son esos requerimientos. Hay unos que, por ejemplo, no exigen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, un cajero automático, pues no exige ningún tipo de parqueo. Ahora, como nuestro uso principal es de vivienda, entonces pues seguramente es donde más parqueos nos va a solicitar la norma. Entonces vamos a buscar aquí en la tabla vivienda. Entonces encontramos aquí uso de vivienda. Y uso específico nos lo divide en 2 categorías. Por un lado aparece una vivienda unifamiliar y bifamiliar, que si uno tuviera una casa para una familia o 2 familias, digamos 2 casas juntas, que tampoco va a ser nuestro caso va a ser una vivienda multifamiliar, o sea, ya una cantidad, digamos, mayor de 2 apartamentos o 2 casas. En nuestro caso seguramente serán muchas más. ¿Sí? Entonces vemos cuáles son los requerimientos en vivienda multifamiliar y nos dice que nos están exigiendo un parqueo por vivienda privado y para visitantes un parqueo cada 4 viviendas. Entonces, como les decía, digamos, si tuviéramos 8 apartamentos, pues necesitaríamos cumplir con 8 parqueos privados, porque es uno por cada vivienda, y 2 parqueos de visitantes, porque es uno cada 4 viviendas. Entonces, si son 8 apartamentos, pues son 2 de visitantes. Entonces, tendríamos ya que pensar en un espacio para 10 parqueos. ¿Sí? Entonces, este tema ya comienza a ser importante y nos empieza a definir también cómo va a ser el proyecto. ¿Hasta este momento es claro? Sí, señor, profe. Igual, como les digo, este documento, este reporte que sale acá, pues yo lo voy a subir a la plataforma del aula virtual, entonces no tienen que entrar a esta página, no es necesario. Y de todas formas yo les voy a dejar como una tabla con los requerimientos específicos de la norma respecto a este lote.
porque pues obviamente este documento es mucho más extenso y hay información que seguramente no nos va a interesar. ¿Sí? Listo, ya estamos viendo entonces cuáles son, por ejemplo, esos requerimientos de parqueos. Ahora tenemos que ver cuáles son los requerimientos en términos de aislamientos y antejardines. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que antejardín no se exige, pero eso no es cierto, porque cuando uno lee las notas, estas que nos presentan acá, ya nos explican mejor por qué es que no nos están pidiendo aquí nada, y es porque nos están diciendo que debemos utilizar las mismas dimensiones de antejardines de los vecinos. Que si nos vamos a Street View, pues vemos que los vecinos efectivamente sí tienen unos antejardines, ¿sí? Que en algún momento pues se dieron, digamos, con alguna norma, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. O sea, que los antejardines ya vendrían ¿Ya vendrían qué, perdón? Es que se cortó la comunicación. de No se te está escuchando. Sí, no se escucha. Puedes escribir por el chat la pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, en el caso de que quisiera dejar los parqueaderos de visitantes como en la zona de enfrente del edificio, o sea, toca considerar aparte de ese espacio de antejardín, perdón, sí, de espacio. En el antejardín realmente no se puede hacer nada. Digamos que el antejardín es una zona que está pensada para tener prácticamente vegetación. Digamos que sí se permite en algunos casos parqueos, pero pues tengan en cuenta cuál es la imagen que ustedes le quieren dar a la ciudad. Es decir, tal vez lo mejor para la ciudad no sea tener un montón de carros, ¿sí? Tal vez lo mejor para tener los parqueos sea un sótano, ¿sí? Porque los carros sí, no nos da una buena imagen de la ciudad. Lo que queremos es tener precisamente, digamos, como conformar una calle que sea amena. ¿Sí? Es posible, digamos, sí, se permite, pero nuevamente, digamos, pues ahí tenemos que utilizar nuestro criterio de qué es realmente lo mejor para la ciudad. No solo lo mejor para el proyecto, entre comillas, porque realmente en el proyecto nosotros podemos decidir cuál es la mejor solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues, digamos, si vamos a tener estos mismos carros que vemos hoy en día ahí, pero simplemente con nuestro edificio acá, pues, digamos que tal vez se lo permita la norma, pero no sería lo ideal. ¿Sí? Vale, sí, señor. Hay algunas zonas donde sí no, digamos, de entrada se prohíbe tener parqueos en antejardines. ¿Sí? En este caso, digamos, yo no encontré eso en nuestro reporte de la norma, no sale esa prohibición, pero, digamos, lo que les recomendaría es traten de no hacer esos parqueos en antejardín. Entonces, bueno, como les digo, esos antejardines no se pueden edificar. Digamos, cuando digo edificar es que no se les puede crear una cubierta ahí. No se puede crear como un piso encima de eso. Tiene que quedar completamente despejado. Como vemos acá. Aquí, digamos, está esa área de antejardín y está, digamos, despejada. Es efectivamente un jardín. ¿Sí? Está despejado. Digamos, esto empieza a ser ilegal. Y en muchas partes de la ciudad, lamentablemente, vemos que la gente coloniza los antejardines. Entonces, el problema es que aquí los entes de control no son eficientes, no son efectivos,
y no controlan este tipo de cosas. Pero, digamos, esto que está pasando en este lugar, por ejemplo, es ilegal. Eso no se puede hacer. Uno sí puede usar el antejardín, digamos, con estos usos, eso sí está permitido, pero uno no puede tener construcciones permanentes en antejardín. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Máximo que puede hacer uno es tener este tipo de cerramientos. Y eso también está controlado. Digamos, en este caso, la gente de estos locales, digamos, podrían justificar esta cubierta diciendo que es algo temporal que se puede recoger en la noche. Si efectivamente esto se puede recoger en la noche, sí es permitido. Pero si está permanentemente ahí, es ilegal. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Ok, profe. Entonces ahí vamos configurando, digamos, qué es lo que podríamos empezar a utilizar de nuestro lote. Yo les voy a pasar también el plano. Todavía están viendo el Street View, ¿cierto? Bueno, les voy a poner el AutoCAD. Este es, digamos, el plano AutoCAD de nuestro lote. Y aquí yo tengo las líneas, digamos, que van a ser las que son importantes para nosotros. Tenemos la línea del predio, que es lo que es efectivamente el lote. Tenemos afuera de eso la línea del andén. Obviamente, pues aquí ya es la calzada por donde van los autos. Tenemos aquí una línea de antejardín, que es ese retroceso, que tanto debemos retrocedernos. Y hay una línea de voladizo, porque la norma sí nos permite tener un voladizo sobre el antejardín. Es decir, no podemos construir y cerrar el antejardín, pero sí podemos sacarle un voladizo sobre ese antejardín. Eso la norma sí lo permite. Y eso está determinado, digamos, en la dimensión de ese voladizo, está determinada por el ancho de la vía que tenemos al frente. Entonces, pues ustedes no van a tener que calcular esto, porque eso pues yo ya se los voy a entregar así. Pero entonces, para que vayan pensando que en primer piso, todo lo que hace el primer piso, no pueden exceder esta línea que dice línea de antejardín, no pueden excederla. ¿Sí? Pueden tener, sí, pensado esto como un área, digamos, de terrazas para tener mesas o cosas de ese estilo, jardines, sí, eso se permite. Pero no lo pueden construir. ¿Sí? Tiene que quedar libre. Y ya en las plantas superiores, perdón, ya pueden llegar hasta donde dice línea de voladizo. Ya podrían ocupar hasta esa línea. ¿Es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces volvamos a nuestra norma. Profe, una pregunta. Sí. Además de la información que nos brinda Sinopod, ¿vas a subir como lo que hiciste la vez pasada con los módulos? O sea, donde estén todos los requisitos especificados. Digamos que en este caso, sí, voy a hacer eso. Digamos, ahí va a estar la información que les decía resumida de lo que nos exige la norma para este lote. Y, digamos, unos requerimientos que no son por norma, sino para el ejercicio, que, permítanme un momento, ya se los especifico. No los encuentro, bueno, pero son unos requerimientos respecto a la ciudad, que son como recomendaciones de cómo plantear ciudades de una mejor calidad. Que es, por ejemplo, tener un borde activo. ¿Qué es un borde activo? Es lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, en un conjunto cerrado. Los conjuntos cerrados son, por ejemplo, un borde inactivo, que es una reja. Pues una reja no me genera ningún tipo de actividad y, por lo tanto, no puede dar ninguna permanencia y ahí no hay gente vigilando. Y, digamos, la calidad de una ciudad de rejas es muy mala. Porque, digamos, si uno va por la calle, digamos, lo que le pasa a esta señora en este momento, pues lo único que tiene al lado es una reja. Entonces, es un problema de seguridad también. Si llega alguien y
quiere robar a esta señora, pues nadie se va a dar cuenta, porque lo que hay al lado es una reja. Más adelante, digamos, si me quieren robar aquí al frente de este local, pues es probable que la gente aquí ya reaccione o que la persona que va a robar se lo piense 2 veces antes de intentarlo, ¿sí? Cuando hay esas actividades frente a la calle, eso se llama borde activo. Y va a ser uno de los requerimientos para el proyecto en esta fase. Hay otros requerimientos que se los voy a especificar en ese documento, digamos, en la guía de esta fase 2. ¿Listo? Ok, profe. Y pues como les digo también, los requerimientos en cuanto a norma. Entonces, ¿cuál es el número de parqueos que se exige por las unidades de vivienda, por los metros de los locales, si se van a plantear los locales? Y qué tanto podemos construir. Porque, pues como les decía, eso también está controlado. Digamos, puede que yo tenga muchísimo dinero y quiera construir en esta parte, en este lote, un rascacielos. Pues la norma no me lo permite. La norma me fija unos límites de qué es lo que yo puedo hacer ahí también en términos de edificabilidad, que son los que vemos aquí. Están viendo nuevamente el sinuput, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, como les decía, ya se definen los antejardines en la forma que les decía. Y aquí en estas notas nos aparece una información adicional a esa de que debíamos regirnos por los antejardines de los vecinos. Y es también cómo deben ser los empates con los vecinos. Vemos lo que veíamos en el caso de esa torre que dejó un aislamiento que tal vez no sea la mejor manera, digamos que si bien va a cumplir con la norma, tal vez no sea la mejor manera de responder. Aquí la misma norma nos empieza a sugerir que haya una plataforma que nos la permiten tener de hasta 4 pisos. Y esa plataforma, digamos, si la tenemos de hasta 4 pisos, nos toca hacer un aislamiento. Esto. Nos toca hacer un aislamiento de 6 metros. ¿Qué significa esto? Que respecto a estos vecinos, si vamos a tener esos 4 pisos, tendríamos que dejar 6 metros sin construir para hacer nuestra plataforma. Pero esto tiene, digámoslo así, su truco, y es que nosotros también estamos en una tipología continua. Cuando se habla de tipología continua, significa que podemos pegarnos a la medianera del vecino. Pero, para cumplir, en este caso, con esa norma, solo podríamos unirnos a los vecinos en la misma altura que tengan los vecinos en esa medianera. Entonces, si nos vamos a Street View, pues vemos que con este vecino vamos a tener que pegarnos, por decirlo así, en este costado con un solo nivel, y en cambio con el vecino pues ya tenemos 2 niveles. ¿Sí? Entonces la plataforma ya se nos empieza a configurar. Si queremos tener plataforma, podríamos decidir no pegarnos y dejarle completamente los 6 metros de aislamiento y subir aquí nuestros 4 pisos de plataforma. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Y está nuestro reporte, aquí está. Y nos permite una altura máxima de edificación de 8 pisos. Nos permite tener 8 pisos. Normalmente esto se calcula, digamos, esto es un cambio que hubo hace un par de años en la norma, en la forma de calcular la altura total que uno puede desarrollar y cómo se cuentan esos pisos. Y se cuentan como que cada piso es de máximo 380. Entonces sería 380 por 8. Vamos a la calculadora.
por 8 pisos más 1,50. Ese 1,50 normalmente se deja para los cuartos de los ascensores, que siempre sobresalen de los volúmenes de los edificios. Entonces, para una altura total permitida en este lote de 31,9 metros. Sería lo máximo que podemos hacer como altura. ¿Sí? Sin embargo, pues aquí la misma norma nos advierte que para poder desarrollar esas alturas tenemos que ser cuidadosos respecto a los aislamientos con los vecinos. Entonces, si vamos a tener esos 8 pisos, deberíamos tener un aislamiento de 10 metros con el vecino. ¿Qué significa eso? Que, digamos, la parte de nuestro edificio que llegue a tener 8 pisos va a tener que aislarse desde acá hasta acá 10 metros. ¿Sí? Entonces, en esta parte, en esos primeros 10 metros desde el vecino hacia el interior de nuestro lote, pues no vamos a poder tener 8 pisos. Únicamente después de eso. ¿Sí? Profe, pero ¿eso se puede utilizar para parqueaderos? O sea, para meter carros o algo. ¿Toda la plataforma? Claro que sí. Ah, ok. Normalmente, pues les repito, lo que uno trata de hacer es irse por sótanos, porque, digamos, es mucho más valioso yo tener mi primer piso seguramente con algún local comercial que con parqueaderos. Seguramente es más valioso. Y, digamos, si yo empiezo a excavar, pues ya soluciono probablemente mi tema de parqueos. La norma también tuvo un cambio, y es que antes no me permitían tener sótano en el área de antejardín. Ahora sí se permite tener sótano en el área de antejardín, no en su totalidad, que si no estoy mal es 1 metro, que nos dejan tener como antejardín. En este caso, digamos, podríamos utilizar la misma línea de voladizo para pensar que es lo que vamos a poder tener de sótano. Es decir, no podemos utilizar la totalidad del lote como sótano. Eso no se permite. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Listo. Y digamos, ya como por último, veríamos qué tanto podemos ocupar del lote. Digamos, ya nos están diciendo cómo debemos ocupar el lote. Digamos, cómo en alturas, digamos, podríamos ocuparlo. Pero no nos están diciendo en planta qué tanta área podemos ocupar. Pues bueno, eso claramente pues sí está especificado. Y nos dicen que tenemos un índice de ocupación de 0,7. Eso significa que del área total de nuestro lote podemos utilizar el 70%. Hay una particularidad para nuestro caso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos venimos aquí, les comparto el AutoCAD. Porque si nosotros hacemos el ejercicio con nuestro lote, tomamos el área total de nuestro lote, que es esta, y la comparamos con el área que vamos a ocupar en planta, digamos, con nuestra línea de voladizo, nos da que ya estaríamos cumpliendo más o menos ese 70%. ¿Sí? Es decir, que el antejardín ya nos está asegurando el índice de ocupación. ¿Qué podría pensar uno? Uno podría pensar que entonces todo lo que pase de esa línea del antejardín hacia adentro puede ser completamente lleno. Digamos, no realmente porque de todas formas nos toca perderle un poco más al lote, que es para patios de iluminación, que deben ser contra los vecinos. Y esos patios deben ser mínimo de 3 metros, digamos 3 metros desde la línea que nos separa del vecino, y teóricamente compartiendo
la misma forma del patio del vecino. En este caso, nuestro vecino, digamos que nos hizo trampa, por decirlo así, o le hizo trampa, mejor dicho, a la ciudad, porque esta área que ustedes ven aquí con este primer piso, seguramente fue un patio en algún momento que decidieron construir con esto. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, entre estos vecinos no tienen patio. Entonces, teóricamente, podría uno argumentar que no vamos a necesitar un patio. Pero pues a ellos les preguntaría, como arquitectos, si les parece bien no tener un patio acá. ¿Creen ustedes que estaría bien dejarlo sin patio o con patio? ¿No saben ni responder? Con patio, ¿no, profe? Claro, es mejor dejarlo en patio para asegurarnos de que vaya a haber una iluminación y una ventilación en ese lugar. Digamos, así estamos cumpliendo con la ocupación que nos exige la norma, pues eso, digamos, es un requisito legal que hay que cumplir. Lo otro que tenemos que cumplir ya depende de nosotros y es cómo le aseguramos a las personas que tengan un nivel adecuado de iluminación y de ventilación al interior de las edificaciones. ¿Es claro? Este es el patio del edificio, ¿cierto? Sí, pues digamos, respecto al vecino, ya la forma que ustedes le comiencen a dar al proyecto, pues va a depender de los análisis que ustedes hagan del sector. Digamos, lo que ustedes identifiquen que es bueno empezar a configurar acá. Por ejemplo, digamos así, no por encima, podría uno decir, listo, aquí voy a tener mi antejardín que no puedo tocar. Eso ya lo tengo claro. Digamos que quisiera tener la plataforma, o seguramente un patio acá, y desde el momento en que me lo permitan los 10 metros de aislamiento que veíamos, voy a armar una torre, una sola torre de 8 pisos de ahí para arriba. O, digamos, armo una torre, esa torre de 8 pisos en la esquina, porque identifiqué que era mejor tener esa torre marcándome ese lugar importante de la esquina, por ejemplo. Eh, Otra persona puede decir, no, yo lo que quiero es tener, sí, digamos, ese obviamente ese antejardín, porque me lo exige la norma, pero va a armar un bloque aquí completo de 8 pisos para darle un frente a la Caracas y voy a dejar todo esto, digamos, abierto para que uno pueda cruzar de este andén a este otro andén, no sé, por alguna razón que hayan identificado. Sí, vamos ahí ya la libertad la van a tener ustedes en el desarrollo de sus proyectos. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, también, si alguien quisiera, podría decir, listo, voy a dejar, digamos, la reja que me permite tener la norma para el antejardín. Voy a dejar ese antejardín solo como jardín, no voy a poner actividades y ya adentro van a estar mis unidades de vivienda. Directamente no va a haber una plataforma con un uso especial, sino que pienso dejar esto netamente residencial. Podría ser, excepto porque en los requerimientos está tener un borde activo. Pero un borde activo no necesariamente son todos los bordes. Ustedes pueden decir, no, pues va a cumplir eso simplemente en la Caracas. En la Caracas sí va a tener un local comercial, pero el resto va a ser completamente residencial. Puede ser. Ya depende de ustedes y de su criterio ver qué es lo que más conviene en ese lote. Y obviamente, pues eso también va a depender de, de lo que ustedes tengan con sus módulos, porque sus módulos van a tener que empezar a configurarse seguramente con los parqueaderos que nos empieza a exigir la norma. Entonces, como les había dicho tal vez en algún momento, creo que durante la primera sesión,
el espacio que ocupa un parqueo, y eso también, digamos que está por norma, son 5 metros por 2,5 metros. Ese es el espacio que ocupa un carro. ¿Sí? Es el espacio que debemos asegurarle a un carro por parqueo. Y la circulación, pues también debe pensarse en una circulación, digamos aquí se ve claramente, está el área con rectángulos de 2,5 por 5 para cada carro y un área de circulación. Esa área de circulación mínimo debería ser de 5 metros. Lo ideal es que sea más. Digamos, si ustedes pueden tener 6 metros para esa circulación, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que podamos movernos en 2 direcciones. Que haya, digamos, una doble vía ahí para que nos reparta a los parqueos. Se puede tener un parqueo con servidumbre, es decir, un parqueo doble donde haya un carro al frente del otro. Eso se permite solo si esos parqueos son de la misma vivienda. Entonces, si ustedes pueden decir, no, es que queremos tener por razones comerciales para vender más fácil, digamos, los apartamentos, ponemos que tienen 2 parqueos. Cada apartamento va a tener 2 parqueos, pues pueden tener uno al frente del otro porque es la misma persona. Entonces esa misma persona pues puede mover su carro, saca el otro y vuelve a parquear el otro y listo. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Profe, perdón, ¿me podría repetir cuál es el área que hay que dejarle a un carro mínimo? Sí, son 5 metros por 2,5 metros. ¿Cómo, profe? Perdón. 5 metros por 2,5 metros. Vale, gracias. Es un rectángulo de esas dimensiones por cada parqueo. Entonces, ¿qué es lo más probable que les vaya a pasar? Digamos, si quieren ser como muy eficientes respecto a la estructura, pues van a modular la estructura respecto a esos parqueos. Digamos, ¿qué podría pensar uno que se puede hacer? Pues plantear módulos estructurales donde haya una columna cada 5 metros. ¿Sí? Que es el espacio que van a ocupar 4 parqueos, por ejemplo. Y que sea un módulo estructural y eso, digamos, ¿cómo les va a afectar sus módulos de vivienda que ya comenzaron a plantear? ¿Sí? Entonces seguramente esas medidas de los parqueos y de los módulos de vivienda que ya desarrollaron, pues van a tener que empezar a dialogar de alguna manera. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. En esta zona no se permite semisótano. Tiene que ser sótano completo. Entonces, semisótano se considera cuando el sótano sobresale del nivel del suelo hasta 1,50. Pero en este lote no se nos permite. Entonces, todo lo que va a ser sótano tiene que estar por debajo del nivel del suelo. Entonces, les voy a compartir aquí, AutoCAD un segundo. Entonces, digamos que tenemos, este sea nuestro nivel del suelo, y vamos a bajar, digamos, 270 para seguir en sintonía con nuestros 270. Ese va a ser nuestro sótano ya de verdad. ¿Sí? Entonces, digamos que este es nuestro, ¿están viendo el AutoCAD, cierto? Sí, señor. Pues digamos que esta línea sería el nivel del suelo y esto ya sería el sótano. Pues bien, digamos si nos toca, pues nos toca llegar allá con los carros de alguna manera, pues nos toca hacerlo. Hay, digamos, 2 formas de hacerlo. Uno, a través de un ascensor vehicular, que no se las recomiendo porque eso es muy costoso y las personas nunca están felices con esos ascensores vehiculares porque pueden tener problemas mecánicos y se dañan. Y también imagínense ustedes hora pico, que todo el mundo esté saliendo de su casa
en el carro, pues se forma un trancón al interior del parqueadero, porque pues toca sacar de a un carrito, subir y bajar ese ascensor. Es complicado. Y pues lo más normal que uno hace es simplemente dejar una rampa. El cálculo de la rampa, como les decía, por norma nos permite un máximo de 20%, que es 20%. Por cada metro que avancemos, podemos subir 20 centímetros. Entonces, esta sería la inclinación de una rampa del 20%, este ángulo de acá. Y si lo ponemos desde el punto donde arrancaría nuestra rampa y lo extendemos, vemos que esa rampa ya nos va a ocupar un espacio importante. ¿De cuánto? Vamos a medirlo. Pues va a tener 35 metros si queremos bajar los 270. ¿Qué? Ah, es que aquí lo tenía mal, yo sí decía, esta mía está demasiado grande. Un segundo. 7. Perdón, corrijo. Una rampa al 20%, que es la máxima que nos permite la norma, para bajar 270 metros de altura, va a requerir 13.5 metros de desarrollo. Y, como les decía, pues digamos, el mínimo en el ancho de esa rampa deberían ser 5 metros. Lo ideal es que tengamos más, que tengamos 6, 7 metros. Entonces, en planta, si hiciéramos la planta de eso, pues tendríamos que esa rampa pues nos ocuparía un área de 6 metros por 13,5. Que ya empieza a ser importante. Entonces, definir dónde va a quedar esa rampa en el proyecto es fundamental. Pues ahí les toca empezar a pensar dónde va a ser esa rampa. ¿Listo? Si pueden, lo ideal es dejarle una rampa con un porcentaje menor, que no sea ese 20% que es el máximo, sino, digamos, 12%, entre 12 y 15% es lo ideal para esas rampas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el porcentaje? Lo mismo, por cada metro, hacemos en planta, en altura, pues serían, digamos, 15 centímetros. Y ese sería el ángulo. ¿Qué va a pasar? Pues que como ese ángulo es menor, pues obviamente esto se nos va a extender más. ¿Sí? Entonces si lo ponemos acá, pues vamos a ver que extendemos esa línea de la rampa que sería al 15%, pues nos va a sumar unos metros más. ¿Cuánto? Pues debería ser una rampa de 18 metros de extensión. ¿Es claro? Sí, Listo. Entonces, pues ahí, digamos, esto ya se empezaría a configurar de esta manera. ¿Quieren tener más de un sótano? Es posible, lo podrían hacer. Podrían tener 2 sótanos, pero piensen que cada sótano es dinero de excavación. Entonces, si pudieran llegar a un equilibrio entre las unidades de vivienda que van a desarrollar en el proyecto y pues el número de parqueos que les va a exigir la norma y el área que tienen de sótano para poder alojar a todos esos carros, pues digamos, si lo pudieran solucionar en un solo nivel de sótano, pues perfecto. En este momento no sé qué tantas unidades les pueden salir, tienen que empezar a explorar ustedes y ahí ya veremos si van a necesitar un sótano o 2 sótanos. Ustedes siempre pueden decidir, digamos, esto es algo que pasa también comúnmente en los proyectos, qué tanto van a construir dependiendo de los sótanos que necesitan. ¿Sí? Hay un proyecto, yo trabajé en un proyecto que estaba pensado para ser de 28 pisos.
Y finalmente se construyó de 24 pisos porque las unidades adicionales ya exigían un número de parqueos en los que tocaba hacer un sótano más, entonces ya económicamente no era viable. Entonces, así la norma nos permitía desarrollar esos 28 pisos, pues se decidió no construir esa totalidad por el tema de parqueos. Entonces, eso ustedes también lo van a tener que ir evaluando. ¿Listo? ¿Hasta el momento es claro? Sí, Sí, señor. profe. O sea que nosotros no tenemos límites por el número de pisos, ¿cierto? 8 pisos máximo. Máximo, ok. Máximo 8 pisos. Y igual yo les voy a poner, ese resumen va a estar en la guía. Entonces, para que esa información sea clara. ¿Listo? Profe, una pregunta, digamos, si decidimos hacer el sótano, ¿eso contaría ya como un piso o no? No, Esa- no. Los pisos se cuentan del nivel de la calle hacia arriba. ok, listo, profe. ¿Listo? Esos no nos cuentan. Los otros no cuentan en esa área, ni tampoco cuentan en las áreas construidas. Es decir, del cálculo que uno saca entre el índice de construcción y el índice de ocupación, pues le da un número máximo de metros que puede contener ese lote. En nuestro caso, digamos, tenemos que el área del lote, que es esta, las propiedades aquí nos indica el área, son 1376.95 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área de nuestro lote, que no la podemos usar toda, como ya habíamos visto. Entonces, ¿están viendo la calculadora en este momento o no? Yo, profe. ¿Están viendo la calculadora? No. Bueno, pues creo que AutoCAD tiene una calculadora que yo nunca uso la del programa. Entonces no la encuentro por acá. Bueno, no importa. Los voy a ir contando de todas formas. Entonces, digamos, para esa área, 1376,95, que es la área total de nuestro lote, podemos utilizar, como les decía, solo el 70%. Entonces lo multiplicamos por 0,7 y nos da que en ocupación podemos ocupar 963,86 metros cuadrados. Entonces digamos que cada planta podría tener un máximo de esos metros cuadrados. Y por índice de construcción, nos dice que el índice de construcción es 8,4. Entonces multiplicamos esta área por 8,4 para un área total de 8.096 metros cuadrados. Ese sería el máximo que podríamos construir en ese lote. Y eso nos incluye todo lo que hagamos en el primer piso, digamos lo que hagamos en la plataforma y pues lo que serían las viviendas, ¿no? Ya ahí nos incluye todo. Y nos incluye también las áreas de circulación. Entonces, los pasillos que vayan a repartir a las unidades de vivienda, los ascensores, las escaleras, eso se cuenta también dentro de esa área construida. ¿Sí? Entonces, estos 8.096 metros que nos dan de resultado de que es lo máximo que podríamos llegar a construir en ese lote, pues nos va a incluir todo eso. ¿Qué no nos incluye ahí? Los parqueos. Los parqueos son extra. ¿Sí? Todo lo que sean sótanos es extra. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces esa sería como la presentación del lote en el que ya vamos a desarrollar el resto del proyecto. Pues como les digo, les voy a dejar entonces el archivo de AutoCAD, les voy a dejar también unos PDFs, por si todavía no tienen un manejo de AutoCAD, para que puedan ir trabajando a mano si quieren.
Les voy a dejar la guía de la segunda fase del proyecto, entonces con los requerimientos, con el resumen de esta información que les di, de lo que nos exige la norma y lo que nos permite la norma. Eh, y ya, digamos, básicamente eso. Entonces, ¿alguien avanzó respecto a las correcciones del día de ayer? ¿No? Pues digamos, eh, pues lo último que subieron, digamos, respecto a la presentación que hicieron en la mañana, las correcciones que hayan hecho para la entrega, ¿las tienen ahí? Ah, ok, como ya lo que entregamos de la entrega de uno, ¿sí? Sí, correcto. Sí, profe. Espérate, lo abro y ya muestro. Listo, perfecto. ¿Ya lo tienen en pantalla? Sí, Bueno, entonces hice algunas correcciones con respecto a lo que me habías dicho, empezando por, digamos, detalles como las puertas y digamos que en este primer módulo le cambié lo que fue la cocina, como lo habías dicho, para tener, digamos que, em, como más campo visual desde que uno entra. Y que en este creo que no modifique mucho únicamente esta sección de la cocina, porque antes sí estaba como el espacio estaba muy reducido en esta zona. Y aquí le agregué esta área porque digamos que esto donde estoy señalando iba recto. Entonces uno pues no cumplía con el área y, y digamos que esta sección del jardín, del patio, estaba muy amplia con respecto pues a las dos unidades. Entonces le agregué este espacio. Ya que le agregué este espacio, decidí poner como una zona de lavandería, aprovechándolo. También le puse ventanales del lado, o sea, que fuera de acá a acá, incluyendo las puertas. Y qué más fue lo que le cambié. Aquí también en esta zona le cambié las partes de la ventana. Este armario que antes estaba acá, lo invertí para que en esta zona pues me quedara, digamos que esa parte de trabajo del estudio y recibiera luz natural. ¿Qué más? Creo que eso fue todo lo que yo le cambié. No recuerdo que le haya cambiado algo más. Ya, profe, creo que eso fue todo lo que le cambié. ok. Listo, aquí ya se puede comenzar a afinar un poco más el detalle de la cocina, digamos, el diseño de la cocina. Entiendo que esta es la estufa. ¿Cuál, profe? Sí, sí, Digamos señor. esta. Sí, de pronto ese color no se ve tanto. Sí, digamos, si esa es la estufa, por ejemplo, bueno, en esta cocina me está haciendo falta la nevera, donde iría la nevera. Sí, eso me estaba dando cuenta. Y digamos, tener en cuenta, lo ideal es dejarle un espacio libre a las neveras, pues como las neveras tienen varios tamaños,
pensar que va a tener un espacio libre de 80 por 80. Ok. A menos que uno diga, no, pues la nevera ya debe estar incluida en el mesón, digamos, argumentando que pues, esto es para uso de una pareja. Sin embargo, es mejor siempre que se pueda, obviamente, darle su espacio a la nevera, porque hay quien sí quiera guardar muchísimas cosas ahí. ¿Sí? Ujú. Entonces, digamos, aquí veo que esto empieza a ser un poquito estrecho. Ok, entonces me tocaría como empezar a correr ese muro. Sí, puede ser. Puede ser comenzar a correr ese muro. Aquí veo que esto dice 293, creo. Sí, señor. 293, a mí me parece que esa es una buena medida para, esa, para ese espacio de sala que pueda convertirse en alcoba. Entonces, digamos, este yo trataría de modificarlo, más bien modificar hacia este lado, si se quiere. ¿Sí? ¿Cómo así? No Posiblemente. entendí esa parte. Digamos, no mover este muro de acá para darle espacio a la cocina, sino mover este muro de acá para darle espacio a la cocina. ¿Sí? Ah, ok, ok. Porque si no, pues se nos va a reducir muchísimo esta área que está de una dimensión adecuada. Entonces esa no la modifiquemos. Ok. Listo, otro tema, como les decía, hay un esquema funcional. Bueno, no sé si se los había dicho, creo que sí. Hay un esquema funcional con las cocinas y es que eso se maneja como una línea de ensamblaje. Entonces, digamos, uno debe pensar que hay una dirección, hay un flujo en las actividades en una cocina. Entonces, digamos, está la nevera. Idealmente debe haber un área de trabajo que ojalá fuera 60 centímetros. Si no se puede, bueno, eh, ahí eso se puede mirar. Idealmente, digamos, pongamos cómo sería esa cocina ideal. Que fueran 60 centímetros de trabajo, que luego viniera el lavaplatos, que nos ocupa otros 60 centímetros, otra área de trabajo, son otros 60 centímetros, y la estufa, 60 centímetros. E idealmente, otra área de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque uno lo primero que hace cuando va a cocinar es, bueno, toma los alimentos, los tiene que organizar, lavar, digamos, cortar, los trabaja aquí, entonces aquí ya los empieza a sazonar, o sea, los cocina y después los sirve en los platos para ya después entregarlos. ¿Sí? ¿Sí es claro el sistema de las cocinas? Sí, profe. Entonces lo que uno quiere evitar es ir así, ¿no? Que sea una línea, una línea. Y, digamos, no significa que todas las líneas tengan que ser una barra así, no. Puede ser una L, donde, digamos, tenemos nuestra nevera, luego tenemos nuestra poceta, tenemos nuestra estufa. Entonces funciona igual. Una sola dirección, un solo flujo. O en U, es lo mismo. Desde que la dirección de las partes funcionales de la cocina se mantengan, pues yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sí? Entonces, pues en este momento están en contradicción, porque está la nevera, después esto, y después ir a cuadrar los platos, ¿sí? Entonces, pues es cuestión de reubicar los elementos, es decir, poner la poceta acá, poner la estufa acá, ya con eso nos estaría funcionando, ¿sí? Ok, profe, vale. Y digamos, siempre evitar este contacto. Entre más espacio podamos dejar entre los elementos principales que son nevera, voy a ponerlo en otro color, los elementos principales de la cocina, que son, no me cambia de color esto, ya, que son nevera, poceta y estufa, siempre que pueda tener un espacio entre estos elementos hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, esta relación aquí no está bien y esta relación acá tampoco está bien, porque se están tocando. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería tener un espacio entre esos elementos. Si no se puede,
Digamos, si el área no nos permite lograr eso, lo mínimo que se puede hacer en la cocina es tener la nevera, seguido de la poceta, un área de trabajo en la mitad y la estufa. ¿Sí? Digamos, la estufa y la poceta nunca deberían estar juntas, ni la estufa y la nevera tampoco deberían estar juntas. Máximo podemos tener junto la poceta, o sea, el lavaplatos, y la nevera. ¿Listo? Listo, profe. Y en temas de anchos, sí tenemos, como ya les había dicho varias veces, el ancho del mueble de la cocina son 60 centímetros. Esta profundidad, 60. Si queremos tener, como en este caso, una isla, la isla debe ser mínimo de esos 60, ideal 80. Y la separación entre estas dos debe ser 1 metro. 1 metro, ideal, 1,10 m. ¿Listo? Vale, profe, listo. Entonces yo corrijo eso. Ok. Y digamos así, Gracias. viéndolo por encima. Espera, Perdón, pongamos la planta otra vez. ya lo vuelvo a poner. Listo. Y digamos, algo que probablemente vaya a pasar acá cuando aparezca la nevera, es que bueno, esa nevera, como les estaba diciendo, pensarla que van a ser como 80 centímetros, aquí pues va a tocar separar esto un poco más. Entonces de pronto Ok, esto se nos va a empezar a mover como hacia acá, porque aquí pues también nos toca cumplir con ese metro. el metro. Ujú, exacto. Listo. Aquí, por ejemplo, yo creo que casi que se puede ganar hasta aquí área para la cocina, porque aquí pues nos permite este paso. No sé esta dimensión, digamos de acá a acá cuánto sea, pero dejemos que esa circulación que nos quede aquí al frente sean 90 centímetros. Aunque estemos en 90 centímetros vamos a estar bien. Vale, profe. Entonces desde que esa la compramos hasta acá, pues es espacio que nos vamos a poder ganar para la cocina. Y aquí también podría Alargar alargarse el más. mesón hasta ahí. No habría ningún problema. Listo, profe. O sea, no hay ningún problema que digamos que el mesón de la cocina y de una vez el sofá. No, eso no va a tener ningún problema. Ah, bueno, bueno. Desde que no me quede ahí ningún aparato de la cocina, sino mesón libre de trabajo, no hay problema. Ok. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Ahora todavía no quites la planta. Ah, Para ir mostrando, digamos, lo que seguramente va a ser el proceso para todos. Y es pensar en las dimensiones. Yo no alcanzo a ver muy claramente los números de las cotas. Digamos, veo que estos son 12 metros de aquí a acá, pero no veo cómo están partidos. ¿Estos son cuánto, perdón? ¿cómo así de...? Espera, ya lo agrando un poquito. Eso, muchas gracias. 5 metros y 6,70. Ok. Entonces, hay que comenzar a pensar dónde va a ir la estructura. Que, como les decía, va a tener que estar en relación a lo que va a pasar en los sótanos. ¿Sí? Entonces uno podría decir, por ejemplo, que aquí estos se me van a volver columnas, que pues obviamente me van a ocupar un espacio mayor a lo que me están ocupando esos muros. Hagamos un zoom out, por favor. Al revés. Ay, Eso. Un poco más. Que veamos la totalidad. No, que veamos la totalidad de las dos unidades. Eso, perfecto. Entonces, digamos, uno diría, listo, digamos que apareciera la columna aquí, aquí, esto, esta, ¿qué dimensiones? Esa total. eso sí, no estoy mal, es de... No, ay, no, espera que no veo bien, profe. 920. 20. Ok, entonces alejemos nuevamente. Un poco más cerca.
¿Cómo, profe? Un poco más cerca. Ahí está bien. Sí. $9.20. Digamos, una dimensión que serviría para parqueos puede ser 8.10. Que ahí me caben 3 carros. Más el espacio que van a ocupar columnas. Eso es para que me queden libres los 7.50 que van a ocupar 3 carros. Sí. Más lo que van a ocupar las columnas. Entonces, podría decir que tal vez, entonces va a empezar a aparecer quizá una columna acá, digamos acá. No sé, creo que ahí más o menos pueden estar esos 8.10. ¿Sí? Para que vayan pensando en esa modulación, que va a ser importante. Entonces piensen esa modulación de los parqueos, cómo la pueden tratar de resolver con sus unidades, en lugares donde no les vaya a atravesar demasiado la estructura. Ok, profe. Ya ahí fijo tendrá que tener 3 parqueaderos, ¿verdad? Hay que ver, porque podría ser diferente, digamos, uno también podría decir, no, pues voy a tener eso modulado a 5 metros, que aquí, digamos, el cuadrado de 5 metros sea, no sé, como por acá, o algo así, que me caben dos parqueos. En ese sentido o en el otro, no sé. Y, Ok. digamos, ya no van a ser 9.20, sino 10. Entonces, voy a ampliar esto hasta acá para tener otros dos parqueos. Puede ser. Sí, ahí ya les toca empezar a ustedes ajustar los proyectos y los módulos para comenzar a cumplir con eso. Ok. Vale, profe. Listo, mejor aprovecho este último momentico que nos queda para explicarles un poco mejor cuál es tal vez la mejor metodología que pueden comenzar a utilizar para abordar el lote. Entonces, uno, como les decía, es el análisis de llenos y vacíos, para identificar dónde pueden ustedes configurar un vacío urbano que sea bueno, digamos como a modo de pequeña plazoleta tal vez, o si lo quieren tener es al interior, como un jardín que vayan a utilizar los del edificio. Empiecen a pensar es como en los volúmenes que va a ocupar cada cosa. Entonces, como les decía, probablemente lo que mejor les puede resultar sea configurar una plataforma del primer nivel o los 2 primeros niveles, que como les decía puede ser hasta de 4 pisos, pero con los vecinos hay que dejarlos solo de 2 pisos, los primeros 6 metros. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Es decir, que contra estos vecinos nos tocaría hacer un offset de 6 metros. Entonces, esta primera franja que podríamos buscar ahí muy rápidamente. Se lo dibujo un poco esquemático. Esta primera barra de la plataforma de aislamiento de 6 metros, 2 pisos. El resto pueden ser 4 pisos. Y a partir de los 10 metros alejados del vecino, pues si hacemos un offset de 10 metros, ya podemos hacer 8 pisos. ¿Sí? Entonces aquí ya prácticamente solo la mitad de el área útil del lote, que es esta, puede ser de 8 pisos. El resto pues será esta parte 4 y esta parte 2. Entonces hay un escalonamiento. ¿Sí? Que les va a impactar seguramente en el diseño. Entonces pueden ir pensando así, como en esos volúmenes generales, los van cuadrando, si pueden, tridimensionalmente, y les pueden ir asignando usos. Entonces pueden decir, tal vez todo el primer piso va a ser uso comercial y de acceso a las áreas comunes de la vivienda.
De ahí para arriba ya pueden ser viviendas o, no sé, quiero poner oficinas en segundo piso y después si arranco con vivienda, bueno, eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces eso sería por hoy. Entonces, voy a subir la información que les dije y ya, para que vayan continuando entonces con el desarrollo de sus proyectos ya en la fase 2. Si tienen preguntas, Por ahora no, profe. Habría que esperar a ver el diseño para ver qué dudas me surgen. sí, eso. Sí, seguramente ya cuando arranquen eh, con el análisis del lote y con el diseño, ahí ya seguramente surgirán muchas dudas. Bueno, entonces si la formación ha sido clara para todos, si no tienen más dudas, pues ya terminamos la sesión de hoy. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Chao a todos, chicos. Hasta luego.